Hananime Paola. Hananime Walikli. Corea del Norte es uno de los países más hostiles, en donde la persecución ha sido tremendamente grande. Los cristianos que son descubiertos son llevados a campos de trabajo en donde las condiciones son crueles, actos de asesinato en el mismo hecho, y las familias corren la misma suerte. Los cristianos no tienen la libertad. Los cristianos son maltratados, son pisoteados, y las condiciones son lamentables. Es casi imposible que los cristianos se reúnan a celebrar culto, y los que lo celebran tienen que hacerlo en absoluto secreto y asumiendo grandes riesgos. Una nueva ley contra el arracionamiento deja claro que los cristianos que cargan una Biblia o que profesan su fe están cometiendo un acto grave que tiene que ser severamente castigado. Jahan Model, Dios les bendiga, hermanos. Mi país es Somalia, un país del continente africano. En Somalia la religión que predomina son los musulmanes. En Somalia es un país muy pobre, alrededor de millones de niños son muertos a raíz de la hambruna que hay en este país. Las mujeres son violentadas, violadas. Este es un país de gran necesidad porque necesita de Cristo, porque los imanes, que son los líderes musulmanes, han amenazado a los cristianos prohibiéndoles que entre el cristianismo a este país. Los cristianos que son encontrados predicando el evangelio son torturados, asesinados, apedreados en públicos, aún entregadas por sus propias familias, familias que vigilan los movimientos de sus familiares para ver si son cristianos. Aquellos que son descubiertos en el acto pueden ser asesinados en el mismo instante, pero aún así muchos cristianos escondidos predican el evangelio. Aún así, un cristiano esconde Nuevos Testamentos en lata de leche para poder predicar el evangelio de Dios en este país donde la violencia lo ha atacado. Yerham Kelo. Yerham Kelo significa Dios les bendiga en árabe. El país que me correspondió es Yemen. Yemen se encuentra ubicado asimismo en el Medio Oriente, y en este país residen aproximadamente 33 millones de habitantes. Allí es muy peligroso ser cristiano. Las mujeres solamente pueden descubrir sus ojos y sus manos. Allí reina, igual así como en el país anterior, son musulmanes. Las leyes islámicas son muy estrictas y asimismo reinan y hay presencia de grupos militantes islámicos. De igual forma, la población es abrumadoramente musulmana y por ese motivo es ilegal ser cristiano allí. Asimismo, Yemen es un país fuertemente tribal. Esto significa que es arraigado a sus tribus. Por este motivo, no pueden salir de allí, del país, sus habitantes. De igual forma, los yemeníes que se convierten al cristianismo, a pesar de que son aislados de sus familias, tribus y clanes, también son propensos y sufren violaciones, también tienen diferentes tipos de maltratos y son asesinados por el simple hecho de ser creyentes. Eritrea está ubicado en la parte de África Oriental. Los cristianos de Eritrea aún sufren persecución extrema. En Eritrea nadie habla y los pocos que se atreven a hablar clasifican a su nación como la cárcel más grande del mundo. Desde hace 20 años, Eritrea solo reconoce tres confesiones cristianas, las cuales son ortodoxa, la católica y la luterana, las cuales mantienen vigiladas constantemente. También ellos llevan desde mucho tiempo haciendo redadas casa por casa para encontrar a los cristianos y llevarlos presos. Esto es lo que convierte pues al país
en uno de los países más difíciles para seguir a Jesucristo. Las mujeres que profesan quizás tienen raíces profundas musulmanes y se convierten al cristianismo, están propensas a perder el apoyo familiar y a ser forzadas a casarse con hombres musulmanes, de manera que así se pueda conservar pues la fe musulmana. Las mujeres casadas que se convierten al cristianismo están propensas a sufrir divorcio forzado y a perder el sustento económico total por parte del esposo y el acceso a tener relación continua con sus hijos. Las mujeres que son llevadas también recluidas, porque allá se permite el servicio militar para las mujeres, pueden sufrir maltratos por parte de los comandantes, y las que son recluidas en cárceles están propensas a sufrir abuso sexual por parte de los que los tienen prisioneras. También hay muchos pastores, líderes que llevan décadas encarcelados en situaciones extremas, donde no se les permite tener un abrigo y no se sabe hasta cuándo ellos puedan salir. Sabat Halheir, Yar Hamuhelo, Ralihut Ken Waliman Yodan Lana Jimean, Walakida Al Si Al Wahida Ladi Yurihuma, Hin Nawalin Yatahela In Imanihu. Su partida fue muy dolorosa para todos nosotros, pero una sola cosa nos consuela, y es que él no renunció a su fe. Son las palabras de Romani, el tío de un creyente asesinado en Libia. Libia es un país ubicado en el norte de África, donde no hay ley, no tienen un gobierno central, y es por ello que quienes ejercen el poder allí son los grupos quienes ejercen el poder allí son los grupos organizados de delincuencia y los extremistas islámicos, quienes persiguen, secuestran y a veces asesinan a quienes profesan la fe cristiana en este país. Existen alrededor de 6,7 millones de habitantes y solo un 5% son cristianos. Algunos son migrantes de otro país y otros nativos. Para aquellos quienes son nativos es muy difícil el evangelio, ya que son perseguidos y oprimidos por su familia y por la comunidad para que abandonen su fe cristiana. Y ellos tienen que luchar allí porque ni siquiera tienen libertad para expresar, para compartir la palabra del Señor. Aparentemente están solos, pero no es así. Cuentan con un Dios vivo, quien está con ellos siempre y también con nosotros. Quizás no son nuestras familias, no son nuestros vecinos, no son nuestros amigos, pero es nuestra familia en Cristo, y como pueblo de Dios debemos orar siempre por nuestros hermanos que se encuentran perseguidos a causa de Jesús. Yarmahu Eilah, que significa Dios les bendiga. En sexto lugar se posiciona Nigeria, un país que se encuentra ubicado en el continente africano. Esta es la bandera de Nigeria. Si alguno de ustedes, hermanos, la tiene, es esta de color verde, blanco con verde, para que la tengamos en cuenta y oremos por Nigeria. Los cristianos nigerianos son perseguidos mediante un sistema organizado de islamización forzosa que predomina en el norte del país y se ha extendido gradualmente hasta el sur. Desde que los estados del norte del país en el año 1999 declararon su lealtad al Sharia, que es el conjunto de leyes islámicas, esta islamización forzosa cobró mayor fuerza, aumentando así la persecución a los cristianos, tanto de forma violenta como de no violenta, y los atentados de los grupos militantes islámicos han aumentado constantemente desde el año 2015, y el gobierno no ha podido hacer nada para detener el aumento de la violencia que sufre todo el pueblo nigeriano y en especial el pueblo cristiano. Los cristianos en Pakistán son considerados de segunda clase y son discriminados en todos los aspectos. Las autoridades reservan para los cristianos los empleos más sucios y degradantes, que se le llama shura, que significa sucio. Los cristianos en Pakistán no tienen representación política, aunque en el último año no se han registrado ataques contra ninguna iglesia
los cristianos son atacados constantemente allí en Pakistán. Los cristianos en Pakistán no tienen libertad de culto. Adicional a ello, las célebres leyes contra la blasfemia va dirigido principalmente a las minorías religiosas, dirigido principalmente a la minoría de los cristianos. Es decir, entre los países con mayor población musulmana, Pakistán es uno de los países que tiene las leyes más rígidas con el propósito de fortalecer las leyes islámicas. Aproximadamente la cuarta parte de las blasfemias son enviadas hacia los cristianos, que ocupan el 1.8 de la población, y estas blasfemias aumentan día a día, así como las niñas que son maltratadas y diariamente son obligadas a para que profesen el Islam. Gloria a Jesús. Irán está gobernado por un régimen netamente islámico, cada vez más estricto. Se considera que la existencia de iglesias domésticas o campos blancos en aquel país es un intento para debilitar el Islam y su continua autoridad en aquel país. Hace poco en noticias observamos cuando una mujer islámica no portó de manera adecuada su velo, fue torturada y también asesinada. En este momento se están continuando con leyes para que en cada lugar, cafetería o zona de descanso que está allí en ese lugar en Irán, haya una selección especial para las mujeres que no obedecen a este régimen, que no acatan la ley de cubrir su cabeza, su cabello con un velo. Cuanto más para los cristianos que están allí en Irán. Aquellos campos blancos son de manera estipulada secreta. No todos pueden asistir a la misma vez. Los cristianos corren un gran riesgo. Son vigilados, acosados, detenidos y condenados por delitos contra la seguridad nacional. Es una acusación muy malintencionada y de la que muchos obreros de la obra del Señor han sido objeto. Aquellos miembros y líderes de las iglesias domésticas han sido condenados a largas penas de prisión que incluyen el maltrato físico y psicológico. No hay ninguna puerta que la oración no pueda abrir. Miles de niños huérfanos, madres que lo han perdido todo, que no tienen en su regazo en este momento cómo alimentarse, claman porque la liberación venga. Gloria a Dios. Afganistán es el 9º país más perseguido del mundo, que persiguen a los cristianos. Afganistán, su capital es Kabul, está ubicado al sur de Asia, y en 2021, cuando los talibanes tomaron el poder allí en ese país, sin ninguna resistencia del ejército afgano, la población cristiana de ese país tuvo que huir. Muchos otros se quedaron, pero viven a escondidas allí en ese país, profesan su religión a escondidas. Es una situación muy difícil la que viven allí nuestros hermanos cristianos en Afganistán. Prácticamente están condenados a muerte y es imposible, difícil, pareciera predicar a Cristo Jesús, pero aún así muchos ruegan y piden a Dios que envíe obreros allí a ese gran país a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sudán. La República de Sudán en este momento se encuentra en la lista número 10 de los países más perseguidos a nivel internacional. En este momento Sudán tiene, o más bien está dividido en dos partes, Sudán del Norte y Sudán del Sur. En el año 1993 hubo un dictador llamado Osman, que a la fecha lleva 26 años, con esta dictadura la cual impuso la religión musulmán. Allí
todas las personas que son cristianas, lastimosamente, en específico las mujeres, aquellas que se rebelen contra el régimen, son abusadas sexualmente. Aquellas mujeres que se encuentran casadas tienen el derecho, o más bien tienen la obligación de divorciarse de su esposo y asimismo perder la herencia que tal vez éste haya tenido. Sudán es un país que en este momento cuenta con 45 millones de habitantes, el cual el 90% de estos habitantes son musulmanes. Difícilmente se pueden encontrar cristianos, pero aún en medio de tanta desesperación y en tanta persecución, allí hay iglesias cristianas que proclaman y bendicen el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Me correspondió nuestra amada nación Colombia, aunque esta se encuentra ubicada en la posición número 22, a través de este año ha subido 8 escalafones en la lista mundial de persecución. Es algo que nos entristece en gran manera. Tal vez nosotros acá en la ciudad no percibimos esa persecución. Tal vez nosotros no la sentimos. ¿Por qué? Porque esta persecución llega a las zonas rurales, allí donde tal vez el internet no es de fácil acceso, allí donde el transporte es todavía con animales o con otros transportes un poco más incómodos, allí donde si ellos predican la palabra los mandan a matar, donde no tienen libertad de lo que vayan a predicar. El nivel de intolerancia religiosa en nuestro país se ha aumentado a través del año que pasó, y esto debería incomodarnos, esto debería inquietarnos, hacer algo más por nuestro país, a no ser indiferentes. Nuestro país también sufre persecución. No tenemos libertad de culto en algunas regiones de nuestro país. Hay gran necesidad. Lo podemos palpar en los colegios de nuestros niños, donde predicar el evangelio o que nuestros niños digan que son cristianos, ya los comienzan a mirar como si algo fueran extraño, como si no estuvieran de acuerdo a lo que nuestros niños profesan, y lo vemos en las clases de escuela dominical. Cuando ellos mismos nos expresan que no pueden decir abiertamente que son cristianos, y esta situación no nos puede hacer indolentes, no nos puede dar lo mismo. Subir 8 puestos en la lista de persecución mundial es algo triste, pero también algo que nos debe mover, algo que nos debe incomodar. Debemos levantarnos a clamar, debemos levantarnos a orar. Y quizás ustedes no tienen la bandera de nuestro país ahí en sus manos, pero la tenemos aquí, y en su momento todos vamos a orar por Colombia, porque necesitamos que Dios avive nuestro corazón en nuestra nación. Dios nos dio un regalo muy precioso, y es nacer en Colombia, un lugar donde su agricultura es maravillosa, donde tenemos diversidad en nuestra gastronomía, también cultural. Si ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes acentos. Los mismos extranjeros no saben cuál es nuestro acento natural, porque tenemos muchos. Somos un país muy rico. Es una bendición nacer en Colombia. Es una bendición crecer en Colombia, pero Colombia sufre persecución. En Colombia hay tribus indígenas que no aceptan a Jesucristo como el Salvador, no lo aceptan, lo rechazan. Y si hay personas que se atrevan a hablar del Señor Jesucristo como su Salvador en una tribu indígena, lo matan. Y no solamente a esa persona, sino que también sus familiares van a sufrir la misma persecución por creer la verdad del Evangelio. Esto nos debe incomodar, esto nos debe hacer sentir amor por Colombia. Orgullo patrio no es que nuestra selección juegue un partido de fútbol. Orgullo patrio no es que nuestros deportistas ganen una medalla de oro. Para nosotros, los cristianos, orgullo patrio debe ser orar para que las almas se sigan convirtiendo y aquellos que sufren persecución puedan conocer la verdad del Evangelio. Dios les bendiga.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que usted en esta mañana o tarde ya se puede poner en pie. Dice C.S. Lewis que en realidad nunca podremos saber cuánto creemos en algo hasta que nuestra verdad o la mentira se convierten en un asunto de vida o muerte para nosotros. Nunca podremos saber cuánto creemos en algo hasta que sabemos si esa verdad o esa muerte se convierte en vida, esa mentira se convierte en vida o muerte para nosotros. Ellos están representando hoy a un país. Es Corea del Norte, es Somalia, es Yemen, es Libia, es Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán, Colombia. Y el apóstol Pablo decía: cuando yo voy a los judíos, me hago judíos. Cuando yo voy a los débiles, me hago débil. A causa de una cosa, para que ellos conozcan el poder de Cristo operado. A causa de eso, el apóstol Pablo se hacía a los judíos, a los débiles. Yo creo que hoy usted puede cerrar sus ojos. Nosotros no estamos en Corea del Norte, no estamos en Sudán, no estamos en Afganistán, no estamos en Nigeria, no estamos en Libia, no estamos allí con ellos. Pero hoy podemos decir: hoy me hago coreano. Por medio de mi oración nunca hubo antes una victoria sin no ser bañada por la oración. Lo decían ellos, la oración abre puertas. Tal vez no vamos a ir a esos países, pero hay locos allí. Hay locos por Jesús creyendo, muriendo cada minuto. Muriendo diciendo: no me importa mi familia. Allí les quitan la herencia, allí sus padres los dejan a un lado, allí los sacan de la comunidad, los aíslan, les quitan todo por creer a Cristo y dicen: no me importa. Pueden ir a sus testimonios de locos por Jesús, hombres y mujeres, niños que decidieron ver morir a sus padres y decirles: no se preocupen por mí. Una niña en Somalia de 9 años diciendo: no importa, papá, muere por Cristo, el que me has enseñado. Y nosotros hoy podemos orar por estos países. Podemos hacerlo con el corazón. El apóstol Pablo lo decía: me hago judíos a los judíos, me hago débil a los débiles. Señor, no podemos ir hasta allí, pero entendemos el poder de la oración. Entendemos que la oración tiene poder. Y hoy no queremos orar de cualquier manera, no, Señor, de una manera fría. Porque nosotros aquí tal vez estamos bien cómodos. Podemos adorarte, podemos venir a culto el miércoles, el viernes, podemos entrar a tu casa todos los días. Pero ellos que aún ni conocemos su nombre, hoy muchos de ellos se han acostado, tal vez aislados, porque decidieron, Señor, vivir para ti. Y hoy clamamos, hermano, usted puede levantar sus manos. Yo no necesito animarlo a usted a que ore. Esto se trata de carga. Dice Mateo que el Señor tuvo compasión porque los vio perdidos, como ovejas sin pastor, confundidos. Hay almas en Corea del Norte que necesitan, en Somalia, en Afganistán, en Libia, aquí en Colombia. Necesitamos compasión por las almas. ¿Qué vemos cuando vemos gente correr? Cuando vemos las noticias, cuando leemos una revista, es gente que necesita
necesita el poder de Dios. A veces minimizamos la oración y decimos no es posible. Oh, yo quiero decirle que su oración puede obrar poderosamente para que la palabra llegue a estas naciones. Señor, oh bendito Salvador, que te diste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. En esta mañana, Señor, queremos orar con todo el corazón. Hay almas, Señor, hay hermanos, Señor, en estos países. Nos han dicho, Señor, lo que sucede, lo poco que sucede. Tanto abuso, tanta violencia, perseguidos, olvidados o hechos a un lado, Señor. Pero hoy como iglesia, en este culto misionero, no por algo, Señor, meramente pasajero, no, Señor, clamamos por estas naciones, clamamos porque lleguen misioneros, para que lleguen hombres y mujeres allí a estos países. Oh Señor, esos misioneros que están llegando a Afganistán, que han llegado a Pakistán, que han llegado a Corea del Norte, que han llegado a Libia, Somalia. Oh Señor, allí fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia. Dale, Señor, la fuerza. No podemos ir, pero hoy hay brazos, Señor, que se alzan hacia ti pidiendo misericordia por ellos, para que les ayudes, oh, para que les fortalezcas, oh Señor, para que les guardes, para que suplas. Oh Señor, allí visita estas naciones, visita Corea del Norte, visita Somalia, visita Yemen, visita Eritrea, visita Libia, visita Nigeria, visita Pakistán, visita Irán, Señor, Afganistán, visita Colombia, visita, Señor, es lo que estas naciones necesitan. Oh, tu presencia, tu Espíritu Santo, que tu palabra corra. Oh Señor, marcados por el islamismo, abre sus ojos. Oh Señor, abre sus ojos, lleva hombres y mujeres, ponlos en lugares estratégicos, como lo hiciste un día con Richard Womran, como lo hiciste con Jim Elliot, como lo hiciste con Gladys Allworth, como lo hiciste con Amy Carmichael. Oh Espíritu de Dios, aquí hay hombres, aquí hay mujeres que quieren servirte. Aquí hay hombres, mujeres, oh, apasionados, Señor. Danos compasión, danos amor por nuestra casa, danos amor, Señor, por ellos. Oh Señor, tú puedes obrar, Señor, allí en estos países y crear carga en nosotros, carga misionera, carga pasión por las almas desesperadas, por aquellos que se pierden, y cuando nos pregunten qué ven, son almas que se conducen al infierno. Oh, aleluya, que nosotros podamos sentir compasión. No nos dejes en paz. No es meramente un culto misionero, no, Señor, esto es confrontación, Señor. Oh, para generar carga por el que se pierde, carga por estos países, carga por el África, carga por Asia, carga por Europa, carga por Oceanía, carga por América del Norte, carga por América Central, carga por América del Sur. Oh Espíritu de Dios, no nos dejes en paz, te lo pedimos.
avívalo en nosotros en nuestro tiempo de oración. Podamos clamar por estos países, por las almas, Señor. No permitas que nos olvidemos de la obra misionera, de los misioneros, Señor, de aquellos que van andando y llorando y que llevan la preciosa semilla. Aquellos que se han olvidado de todo radicalmente, han decidido morir a la verdad, al que dijo: yo soy la verdad y la vida. Oh, el camino, la verdad y la vida eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que traigas una visitación especial a estos países. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No se desconcentre, amado hermano. No se desconcentre. Usted tiene una bandera allí. Puede seguir allí en comunión pidiendo al Señor que le deje sentir. Yo creo que el Señor se goza cuando nosotros le decimos: déjanos sentir, Señor, la carga por las almas. Déjanos sentir el dolor por otros. Déjanos sentir compasión por otros lastimados. En diferentes partes del mundo no podemos nosotros caminar como si nada. Hay tanta gente que está sufriendo. Hay tanta gente que va, que viene. No sabemos qué pasa y nosotros no podemos quedarnos callados.